Fue difícil, pero yo decía, bueno, si yo voy a hablar de las intimidades compartidas, pero también de la intimidad y de las vulnerabilidades de Julia, yo no puedo ser tan cobarde con Julia como para no nombrar las mías. Si vamos a estar juntas, vamos a estar juntas. En el 2014, la narradora, poeta e intelectual afropuertorriqueña Mayra Santos Febres escribió una biografía comisionada sobre la corta e intensa vida de Julia de Burgos para conmemorar el centenario de la poeta, periodista cultural, maestra y militante puertorriqueña. Sin embargo, el trabajo de Santos Febres con la figura de Julia no terminó allí. En el 2024 presentó La otra Julia, una novela reveladora que nos presenta a la poeta más reconocida de la historia de Puerto Rico desde su lado más íntimo y humano. A la vez, ilumina las tensiones y obstáculos que enfrentan las escritoras afrocaribeñas en espacios literarios, reclamando la literatura como un territorio de resistencia, memoria y libertad. Mi nombre es Valeria Morales, periodista y anfitriona de la entrevista de la Sala Book Club, y para este primer episodio converso con la reconocida escritora sobre sus experiencias un año de la presentación de La otra Julia, la importancia de la memoria ancestral en su obra y el papel del escritor y la escritora en el presente. Mayra Santos Febres, bienvenida a la Sala Book Club. Gracias por acompañarnos en esta primera conversación. Gracias, Valeria. Qué bueno reencontrarnos y aquí estoy para las preguntas que quieras hacer. Claro, vamos a hablar sobre el contenido y la estructura de La otra Julia, también un poquito sobre tu historial personal y literario, pero quiero comenzar la conversación aquí, y es que ya ha transcurrido un año desde la presentación de La otra Julia. Entiendo que la presentaste en la Feria del Libro en Miami. Una pre-presentación, porque después fue que salió al mercado. Hicimos como 2 pre-presentaciones. La primera fue inaugurando la Feria del Libro en Miami, de hecho. Y eso fue así porque después de la pandemia han pasado tantas cosas que es difícil precisar, pero después de la pandemia estuve con Planeta y entonces pues pasó algo en el espacio del libro y pasaron otras urgencias de mi parte, ¿no? A mí me interesaba hablar y escribir desde la identidad de la afrodescendencia y de las africanías en plural, que no es un tema que se trabaja mucho en el circuito literario internacional, ¿no? Si tú echas un vistazo a la mayoría de las ferias, si hay un negro o una negra presentando un libro, es mucho. Y eso en el circuito internacional en español, aunque se han visto cambios en los últimos años, en los circuitos franceses, los ingleses, inclusive en los alemanes, pero España, que sigue siendo, ¿verdad?, el centro eh, no muy decolonial de donde se promueven y se ponen en plataforma primordial las publicaciones escritas en español, pues está un poco rezagado en este tema. Van por las mujeres. Binarios, ni eh, tampoco los y las escritoras afrodescendientes que se ven y trabajan ese tema como tal. Y esto pues ya yo después de la pandemia dije, no, ya, se acabó el pan de piquito, yo tengo que estar con una editorial que apoye eh, estos temas y que apueste a abrir la puerta para poderlos discutir, no como un tema marginal, sino como un tema central de la creación de la cultura iberoamericana, como le dicen ahora. Entonces, yo diría que es la literatura escrita en español, que es muy amplia y muy rica y tenemos que proponer esa riqueza de manera central. Así que me fui con Vintage Books, que está basado en Miami, cuando esas conversaciones se trabaron con Planeta.
Y como ellos están basados en Miami, pues me invitaron a la Feria del Libro a hacer una pre-presentación. Y luego, que fue un momento bien enternecedor, eh, la gente de Vintage organizaron toda una plataforma de medios para hacer otra pre-presentación en diciembre en Puerto Rico, en la librería Bookmart, en San Patricio. Al principio yo me asusté porque conozco muy bien el ecosistema de mi país. Yo dije, bueno, ¿quién va a ir a San Patricio? Ese lugar así como que tan high-tech, tan, eh, tan Miami, en Puerto Rico. Pero Juan Fernández, el dueño, me dijo, mira, vamos a organizarlo todo, vamos a hacer una preventa para que quepan suficientes personas en la librería. Esperábamos 85 personas, se metieron 280 y Wow. 90 personas. Y yo estuve firmando libros hasta las 11 de la noche, que tuvieron que cerrar la librería, dejar el parking abierto, y yo en el parking, en el estacionamiento, haciendo dedicatorias a una fila que no se acababa. Y yo no sabía, bueno, yo no entendía muy bien, aunque sí sé que Julia es un ícono para nuestro país, que Julia es un modelo importante de ser y de existir y de sentir para nuestro país, que como que en la vida de Julia se reúnen todas las condiciones, buenas y malas, dolorosas y gloriosas, de la entrada de Puerto Rico a la modernidad como colonia, pero también como pueblo eh, latinoamericano, caribeño, de producción en español. Pero yo no sabía que iba a tener tanta convocatoria. Se han vendido más de 10.000 copias a lo largo del año, que realmente empezó en enero. Y ahí he estado haciendo, yo lo que hice fue seguir la ruta de Julia, ¿no? Julia era una intelectual, la primera mujer escritora que se autodefinió como afrodescendiente, con su poema Ay, ay, ay de la Grifa Negra, que salió publicado en el 1930 y pico. Habían otras escritoras afro antes, en Puerto Rico, en Cuba, en todas partes, pero ella, esa fue su definición en ese poema. Y entonces, eh, ella también fue periodista cultural, ella también fue maestra y educadora, ella fue casa por casa, pueblo por pueblo, haciendo lecturas públicas y vendiendo su primer poemario. Fue la primera mujer que se ganó 2 premios del Instituto de Literatura Puertorriqueña por El Mar y Tú, y también por sus ensayos periodísticos que no están recopilados y que no se le hace caso a ese trabajo intelectual de Julia. A los 19 años fue la secretaria general de la Asamblea Constituyente del Partido Nacionalista del ala femenina. La palabra femenina no nos gusta, pero fue el momento, ¿verdad? Histórico el que determinó fue una feminista, ¿no? Ella organizó a las mujeres trabajadoras para hacer un boicot a las elecciones del 1935, y se mudó de pequeña del campo a la ciudad para poder ir a la escuela de la UHS. No tenía el dinero ni para la matrícula. Su familia completa se mudó. Luego se mudó a Nueva York, cuando era la corteja, la pareja eh, de Juan Isidro Jiménez Grullón, esa relación tan conflictiva entre ellos dos. Él le prometió que se iba a divorciar, ella ya estaba divorciada, fue una de las primeras mujeres en que se divorció, ya a la edad de 23 años estaba divorciada. Eh, y entonces fue una mujer de avanzada, pero siempre su vida se mantenía en silencio, ¿verdad? Porque murió a los 39 años en el 1953 de alcoholismo.
Y era tan grande su contribución, pero su vida era tan conflictiva y tan vulnerable que por mucho tiempo para rescatar la obra, el mundo intelectual de Puerto Rico callaba acerca de su vida. Cuando yo me di cuenta que yo misma, que soy del pueblo de Carolina y que veía a Julia como un modelo de lo que se podía hacer desde esta posición de sujeto de ser mujer y negra, eh, yo misma no me había dado cuenta que nadie había escrito una novela sobre su vida, que había miles de estudios sobre su obra, que habían miles de dos biografías que ella misma había dejado casi toda su vida en sus cartas, en sus diarios, ahí estaba el material, pero que nadie le había querido meter mano a esa complejidad maravillosa de la vida de Julia. Pues yo dije, no, espérate, es que aquí hay que detenerse y escribir esta novela porque es necesaria. Y de ahí nace La otra Julia, pero no como una biografía tremendista, romántica, trágica, de bolero, de esta mujer que se Ujú. murió de amor, que es como siempre pensamos a Julia, sino como un modelo de intelectual pública, que es lo que yo quiero ser cuando yo sea grande. Eh, y de cómo nosotras y nosotras, las mujeres campesinas, grifas, racializadas, colonizadas en un lugar extraño que se llama Puerto Rico, que nadie entiende, ni nosotros mismos, cómo desde ahí se creaban eh, wow, contribuciones impresionantes desde la cultura, que es lo que nos caracteriza, ¿no? La producción inmensa de músicos, la producción inmensa, perdón, pero de reinas de belleza, la producción de deportistas tan contundentes, Roberto Clemente, Tito Trinidad, Ujú. Curson, Janito Espinal, Angelita Lind, tanta gente que vence la precariedad y la marginalización de todas formas posibles para hacer contribuciones tan grandes como la residencia de Benito, que tocan al mundo entero y llaman la atención a un país que no existe a niveles eh, estatales, pero que es un gigante de la cultura desde siempre. Entonces, esa contradicción es la misma que vivió Julia y a mí me parece que era importante escribir esta novela. Sí, y esta novela surge de una biografía comisionada, o sea, parte de una biografía comisionada por el municipio de Carolina, el pueblo que viene a ser tanto a Julia de Burgos como a Mayra Santos Febres. Y ¿verdad? Escribes esta biografía comisionada en el 2014 y hablaste un poquito más o menos sobre lo que te impulsó a escribir esta novela, pero quisiera saber ¿por qué decidiste continuar la investigación de su vida y cuánto se extendió ese proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste? Bueno, eh, hay una parte de esa historia que compone la otra Julia, ¿no? La otra Julia inicia con las presentaciones de esa biografía comisionada que se tituló La maravillosa vida de Julia de Burgos y que como todo proyecto comisionado tenía un fin muy claro, ¿verdad? Determinado por una persona que no era yo, que era el municipio de Carolina, que quería celebrar el centenario del nacimiento de Julia en el 2014. Julia nace en el 1914 y entonces para celebrar el centenario me llamaron para que yo hiciera este trabajo y yo que siempre he sido fan de Julia, yo conozco toda la obra de Julia de Burgos. Ese enamoramiento empezó cuando yo cumplí 13 años y mi maestra Ivonne Sanavitis me regala, bueno, no me regala, me dice, tienes que leer El Mar y tú. Yo era una niña muy extraña, estudiaba en un colegio católico con beca y era una de las pocas negras que estaba allí y me pasaba en la biblioteca escondiéndome de las interacciones sociales de un grupo de compañeras muy buenas ellas, no había ningún problema, pero que yo no entendía.
tenían dinero para comprarse ropa de marca, sus papás eran ingenieros o doctores, eh, y yo iban a fiestas de Fietamu, yo no sabía que era eso. eh, y yo pues como una fuerza increíble, ahora mirándolo, ¿verdad? Yo fui presidenta de ese consejo, yo no sé ni cómo, el consejo de estudiantes, y a mí me gusta hacer proyectos grandes, eh, pero no encajaba, no entendía cómo, no podía leer eh, el libreto social que regía en ese espacio. Y me pasaba en la biblioteca y una profesora me vio, realmente me vio no cortando clases, sino no haciéndole caso a las clases de español y escribiendo poemas en la parte de atrás del salón. Me quitó la libreta, yo creí que me iba a quitar la vida, porque ahí era que yo organizaba mi confusión del día, que era larga y tendida, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2:30 de la tarde. Y entonces, esa pulsión de escribir diarios y poemas y cosas que tenemos todas las personas que nos gusta escribir, entre los 13 y los 14 empezamos a escribir estas notas. Y entonces me trajo el libro de Julia de Burgos, que estaba en el Colegio Lourdes, donde yo estudié en Atorrey, y yo todavía tengo ese libro, nunca lo devolví a la biblioteca. Eh, Sorry. Entonces, eh, yo había sido fan, ella había sido mi faro toda la vida, que me dieran esa comisión era maravillosa. En esos años empezaron a salir las publicaciones de los diarios de Julio, del diario en el hospital psiquiátrico de Bellevue, de Welfare Island, las cartas a Consuelo. Se estaban sacando muchos proyectos, no tan solo en Puerto Rico, sino en Cuba, donde también vivió Julia, en Santo Domingo, donde por su relación con Juan Isidro Jiménez Grullón. Y ese material yo lo conocía de antes, de proyectos que había trabajado para el Canal 6, un programa que yo hice que se llama, todavía lo pasan, En la punta de la lengua. Yo había hablado con Consuelo, había visto las cartas, las había leído para escribir libretos. En eso también me di cuenta que me parecía a Julia, porque Julia tuvo un programa que se llamaba La Escuela del Aire, donde ella hacía libretos y poemas, todo eso lo votó el Canal 6. Eh, pues, mija, lo poco que confiamos en nosotros y en nuestra memoria como país, incluyéndome. Entonces, todo ese proceso yo lo usaba para escribir los libretos del Canal 6. Ahí me doy cuenta que escribo, ¿verdad? Una biografía como me la pidieron de divulgación general y me quedé corta. Se editaron cosas difíciles eh, que nos querían que fuera parte de este libro porque era un libro con otro propósito. Y entonces la profundidad que yo quería alcanzar no la logré. Cuando en el 2024, se va acercando el 2024, y yo digo, espérate, yo tengo que trabajar esto. Yo empecé a trabajar la otra Julia antes, antes del huracán, María. Ujú. Tenía una propuesta de novela, la someto a la beca de la Rockefeller Center Velayo Residency, que era que me iba a ganar un mes. Yo no sé ni dónde quedaba Velayo, pero yo lo que estaba Ujú. era pendiente de un mes para poder terminar esto, eh, y que me lo iban a pagar todo, pero llegué el huracán, yo tengo 2 niños, y se me atravesó otro libro que publiqué con Planeta que se titula Antes que llegue la luz, que era una crónica novelada. O sea, lo que experimentamos como país era tan grande y tan importante que yo no pude escribir solo ficción. Ahí empezó un cambio
cambio de poética. O sea, yo decía, no, espérate, esto yo no me lo puedo inventar, no me va a salir. Hice esta novela Cauce, donde hay muchas voces que narran lo mismo, pero hay una estructura central, que es la escritora que tiene dos niños, que sale a la calle, como todo el mundo, a ayudar al prójimo para no volverse loca. Y luego, cuando se va el huracán y se presenta este libro que se escribió durante el huracán y se presentó durante la pandemia, ahí yo retomo, Julia, y digo, oye, espérate, yo quiero utilizar lo que puse, esta experimentación entre lo que es real, lo que es crónica, lo que es historia y lo que es ficción, pero sí utilizando los mecanismos narrativos de la ficción, pero sin que sea autoficción. O sea, no es autoficción. Mucha gente, de hecho, ese fue la gran discusión con mis editores anteriores, que me decían, pero esto es autoficción, tienes que poner todo lo que dice la escritora en yo, Mayra Santos. No es cierto. Y lo de Julia, yo decía, no, porque la autoficción está basada en un protagonista que es esa primera persona. Y esta novela está basada en Julia de Burgos, no en, yo soy el eco que va escribiendo, y hay muchas cosas de mi biografía que ni a mí misma me interesan, pero que yo las utilizo como material de la ficción. Pues, ¿qué retos? El reto de la palabra pública. Las mujeres siempre tenemos que ser muy cautelosas de cómo ocupamos el espacio público, porque todo lo que es privado puede ser usado en tu contra. Los hombres también, pero ellos pues tienen una manera de bregar con su interioridad, que es el silencio, ¿no? Si tú ves mucho, lo que nos venden como literatura es literatura de hombres. Épica, violencia, el héroe que va, vence, el detective que va, resuelve, el militar que va, gana o pierde o muere, el hijo que va en busca de su padre y en la Ilíada y después se da cuenta de que su padre y él también está muerto. Eso es Pedro Páramo, ¿no? El hombre que tiene un conflicto externo y lo va a vencer. Pero a las mujeres o se nos coloca en el espacio puro de la intimidad, la casa, los hijos, los afectos, los crepúsculos, las libélulas, las rosas, las reinitas, o cuando estamos bregando con asuntos públicos, somos la víctima de la violencia del hombre, la víctima del patriarcado, la víctima de los feminicidios. No hay agencia. Y yo quería escribir una novela sobre la agencia de una mujer. Nosotras venimos de un país hecho por mujeres. O sea, para muestra un botón. El único ataque al Congreso de los Estados Unidos para llamar la atención acerca del sistema colonial que había en Puerto Rico, lo hizo Lolita Lebrón. Una jeva, ¿no? Juana Colón fue una gran sindicalista, nació esclava y se convirtió en la Juana de Arco, le llamaban de Orocovi, no de Loíza, que fue la que organizó los movimientos de las huelgas de los tabacaleros, una de las grandes organizadoras. Y por ahí hay millones, Mariana Bracetti, o sea, ¿quién no? Hasta Naíma Rivera Lacer. Y tienden a ser mujeres negras, campesinas, racializadas. Entonces, eso era lo que yo quería hacer. Y el gran reto fue cómo lograr una estructura narrativa que fuera histórica y fuera crónica y que retratara las verdaderas condiciones en que las mujeres de mi país y del Caribe y de América Latina crean país.
las verdaderas condiciones. ¿Por qué? Bueno, en la literatura feminista y femenina de mujer, hace mucho tiempo Virginia Woolf escribió un tratado que decía que las mujeres necesitaban su cuarto propio. Eso era una señora de medios inglesa que terminó suicidándose. Ujú. Porque tenía problemas mentales y porque fue víctima de abuso sexual de los ricos de su entorno, incluyendo hermanos, primos, tíos. Todo el mundo la toqueteó a esa pobre muchacha. Eh, pero las mujeres de otras culturas somos comunitarias, somos de la calle, de la comunidad. Entonces yo no necesito un cuarto propio. Yo lo que necesito es un acceso a la palabra pública y a la agencia pública. Y ahí es donde está, eh, yo, la literatura todavía no me permitía el espacio de encontrar la manera de mover todo lo que yo he aprendido acerca de cómo se narra para poder escribir la otra Julia. Yo hice una biografía bien narra, pero yo quería más. Ujú. Entonces, esta exploración tan extraña para mucha gente es lo que me llevó a escribir Julia. Ese fue el mayor reto. Retos de afuera, no, porque es que cuando no me decían, ay, no, eso no es una verdadera novela, me voy, lo publico en otro lado. Y fue bien bueno irme porque ahora Planeta está publicando muchos escritores puertorriqueños. Mm. Publicó a Luis Rafael Sánchez, publicó a César Candona, publicó a varias personas más. Eh, Como que se estableció una buena competencia para beneficio de una literatura que después de la pandemia se cerró. No estaban publicando escritores puertorriqueños y ahora se volvió a abrir. Así que gracias también a Planeta, a Vintage, porque me dio la oportunidad, pero también a Planeta, porque dijo, espérate, Ujú. es importante, vamos a ampliar las voces en este espacio. Sí, y ahora quiero, para adentrarnos un poco al contenido y la estructura de Julia, sé que hablaste un poquito sobre la estructura de Ecos, esta estructura narrativa de dos vías que no solo revela otra Julia, sino también una escritora que a su vez escribe y cuenta a Julia en esta frase que se utiliza en la novela en intimidades repetidas. Y quisiera saber si sentiste alguna resistencia interna al momento de escribir sobre dichas intimidades, comparado a tus otras obras, y tanto a nivel personal y literario, ¿qué cambió en ti? Bueno, yo lo bueno de ser escritora en la lengua española y desde una colonia que te impone el tu aprender el inglés como una lengua segunda, ¿no? ¿Verdad? No tan solo para poder llenar formularios, sino que la tienes que hablar y entender y te dan cosas en la escuela y demás. Es que tengo muchos maestros y maestras que trabajan la literatura y que me daban respuestas. Eduardo Galeano dice que un narrador es como una vasija de barro de los pueblos originarios, que es una persona que tiene muchas personitas en la espalda, ¿verdad? Y entonces que esas personitas van narrando. Eh, y de ahí salen casi todas las voces de tus personajes. Mis otras novelas, antes de la otra Julia, utilizaban eso. O sea, todos mis personajes soy yo. Es como en los sueños, que todos los personajes, ¿verdad? De tus sueños, en realidad eres tú. Si te encuentras con tu abuela, eres tú. Bueno, yo no creo. Yo creo que los abuelos y las abuelas sí se comunican por sueños, pero muchas de las cosas y las personas con las que soñamos es tu propia voz proyectada en personas que te están llamando la atención hacia un conflicto, un mensaje que tienes que atender de la vida. Eh, Así que pues, o sea, Sirena Selena vestida de pena, soy yo. Eh, yo siempre, en ese entonces, yo siempre pensé que yo era un travesti que vivía en
atrapado en el cuerpo de una mujer negra. ¿Por qué? Pues porque tenemos que usar muchos disfraces, tanto los travestis como las mujeres negras y las mujeres en general, sobre todo las que no somos muy femeninas de manera tradicional, tenemos que aprender a ser mujer y nos pintamos de mujer y nos disfrazamos de mujer para salir a la calle. Eh, y sobre todo las mujeres negras, ¿verdad? Que nos masculinizan mucho, no podemos ser Ujú. frágiles. El feminismo gringo y del norte que dice la mujer tiene que probar que no es débil. Yo digo, chacha, para mí la debilidad es un privilegio. Las mujeres que yo conozco no tienen tiempo, no tienen ni siquiera la posibilidad de mostrar debilidad porque son carne de cañón. Eso es otro feminismo del que tú me estás hablando, ese no es el nuestro. Y confunden. Pero en Sirena, en la otra Julia, esa estructura de eco a mí me sirvió, y eso yo lo aprendí, mira de quién, de Mario Vargas Llosa y también de Virginia Woolf, eh, eh, en, en que hay novelas que se trabajan como trenzas, ¿no? Entonces, pero yo quería que fuera un DNA, yo quería que mi novela fuera como una hélice, en donde una ancestra literaria, que es Julia, como una de mis grandes ancestras literarias, pero tengo más, una de ellas, se enredara con esta otra escritora que es heredera directa, como yo siento eh, ser de Julia de Burgos, casi en mi DNA. No tan solo en mi forma de escribir, en mi DNA completo. Nacimos en el mismo sitio, este, a ella se le murió su madre joven, a mí también. Ella salió a escribir a la calle para poderle comprar medicina. Yo lo hice también. Ujú. Ella no le salían las relaciones monogámicas tradicionales, a mí tampoco. Eh, Ella no pudo tener hijos, pero crió a otros hijos y tenía esa añoranza de madre. Yo perdí niños al principio de empezar a ser mamá y tuve la suerte de que tengo dos. Eh, Ella era la primera en toda su familia y tuvo que cuidar a sus hermanos, yo también. O sea, había Ujú. mucho de la condición de Fanon, que Fanon describe como sociogénesis, cómo la sociedad crea una manera de vivir que ha cambiado muchísimo, pero que tampoco ha cambiado. Es decir, cuando tú eres un racializado, eso lo trabaja Fanon mejor que nadie. En 1952, eh, Black Skin, White Mask, pieles negras, máscaras blancas. Él dice que ser negro es un no ser, que la racialización no es nada más que un sistema de explotación económica, es una negación de la humanidad de una persona. Y entonces él se autopsicoanaliza y ahí tú ves la psicología del colonizado, del racializado. Eh, eh, es un texto al que hay que ir muchas veces para leerlo. Y yo creo que eso pasa con todas y todas nosotras, que hay una parte tuya que es absolutamente creada por la sociedad y el lugar social en donde te dan, que te asignan. Y yo quería crear esa estructura casi de elipsis de DNA, y ahí sale la estructura del eco. Y me funcionó. A mí me encanta cómo yo me la imaginé para poderla construir. La otra parte de la pregunta era, ¿qué resistencia? Niña, una vergüenza impresionante cuando yo estaba hablando de mis intimidades más vulnerables y fallidas, ¿no? Este, de los divorcios, de ser mamá soltera, de decir, mira para allá, tú sabes tanto que tú peleaste y terminas siendo una negra con dos hijos de dos maridos diferentes, y decirlo con el dolor, la contradicción y luego con el orgullo que me da quien yo soy, pero reconociendo y aceptando, ¿verdad? Lo difícil que es quererse
cuando eres tu propia ruta, o sea, cuando sigues Ujú. un camino que no es el prescrito desde una vulnerabilidad social X o Y. Fue difícil, pero yo decía, bueno, si yo voy a hablar de las intimidades compartidas, pero también de la intimidad y de las vulnerabilidades de Julia, yo no puedo ser tan cobarde con Julia como para no nombrar las mías. Si vamos a estar juntas, vamos a estar juntas. Entonces, yo no sabía cómo lo iba a recibir el lector, las lectoras, pero lo que yo me di cuenta es que cuando esta fue la presentación del libro más rara del universo para mí, porque al yo desnudarme y desnudar a Julia, lo que hacían los lectores y las lectoras era desnudarse también. Esto me pasó a mí, esto me Ujú. pasó, esto yo tuve que cuidar a mi mamá, esto le pasó hasta el último. Por eso es que la novela nunca se acaba. Y al final de la novela se compone por estos encuentros de gente que te van contando lo que les pasó a ellos con Julia. Y hay un rejuego también de DNA, de la memoria oral y la historia. Siempre aparecían cartas, cosas de gente que seguía completando ese mural gigantesco de lo que para ellos fue y lo que sigue siendo para el pueblo puertorriqueño, caribeño, las mujeres, Julia de Burgos. Tú sabes que Julia de Burgos le cantan en todas partes. Ujú. Eh, la Selecta en España, un grupo español, musicalizó un montón de poemas de Julia. En Japón estudian a Julia de Burgos. No sé cuántas traducciones en inglés están saliendo de Julia. Julia es universal, es la poeta más universal que tenemos, más que Luis Pález Matos, más que René Marqués, más que cualquier macho, más que cualquiera, es Julia. Y, y yo creo que es por esa voz vulnerable de Julia, también íntima. Siempre piensan que no era política, era bien política, pero su texto, su voz era bien íntima y esa humanidad es la que nos conecta. Así que, pues, el problema de la humanidad es que es vulnerable. Y entonces esa valentía que requiere tú aceptar tu vulnerabilidad, pero también verla como ganancia, es lo que yo aprendí de Julia, porque me forzó a ser valiente. Y también un poco retomando lo que dijiste sobre la memoria y la historia oral, hay un momento muy potente en la novela cuando doña Paula, que es la mamá de Julia, le revela a sus hijas, a ella y a su hermana Consuelo, quiénes son y de dónde vienen. Y, La al- tocaste, es el y, centro de la novela. Ese. y dijiste, ¿verdad?, que esto de ecos no es nuevo en la historia de tu obra, pero también este tema de la memoria ancestral tampoco es nuevo en la historia de tu obra. Así que, eh, ¿por qué las madres y abuelas, como estas guardianas de la historia, son tan importantes en tu literatura? Qué preguntita. Déjame ver si te la puedo contestar. Eh, yo creo que tú eres la primera persona que me hace esa pregunta, identificando el corazón de la novela. Yo supe que cuando yo encontré el lugar donde narrar eso, que de hecho fue una de las múltiples revisiones antes de que saliera la novela, yo sentía que la novela a mí me tomó como 6 años escribirla. Por esas interrupciones, pero cuando yo llegué de Velayo con un manuscrito de novela, yo sabía que le faltaba algo. Eh, los editores, las editoras, Kelly Sánchez, Dacheli Valdés, unas editoras maravillosas, Rita, eh, Tamargo de Vintage Books, pusieron un equipo bien fuerte para leer esa novela. Me preguntaron que les pusiera más acerca de la vida en Cuba de Julia. Y fue maravilloso que me forzaran a hacer eso. 2 o 3, en realidad 13 pá- páginas más. Eh, nadie escribe solo, pero
yo seguía con esta cosita ahí detrás de que, espérate, hace falta como un núcleo. Y de repente, una de las investigaciones que yo había hecho fue que encontré un estudio genealógico sobre Julia. Se sabía mucho de su padre, Francisco de Burgos Hans, porque era blanco, era un blanco campesino que en algún momento su familia había tenido tierra, pero que las perdió después de la colonización norteamericana y que vivía como cualquier otro bracero en los campos de Barrazas, ¿no? Allá en Quebrada Alta, entre Trujillo Alto y San Fernando de las Carolinas. Pero su madre, Paula Ortiz, se sabía bien poco, era iletrada, no sé qué, había tenido 12 niños, eh, se habían casado con papeles, que eso era bien extraño, entre el siglo XIX y el siglo XX, personas de dos eh, razas diferentes. Sabemos, mírate a ti, a mí no se me nota, pero yo tengo ancestralidad irlandesa. El asunto es que eh, cuando tú vas a las partes de bautismales, que era la única manera de saber de dónde tú provenías, y eso empezó en el siglo XVIII, muchos de esos registros bautismales eclesiásticos de las iglesias en los pueblos, eh, cuando somos personas racializadas o sobre todo puertorriqueñas, siempre se nos catalogaba como los indeterminados. Es decir, eso era los pardos o los indeterminados. Eso era una categoría para los boricuas. Entonces todos tenían mamá, pero no tenían papá. Los de la calle, los del pueblo. Y Paula salía muy extraña porque ya salía en unas partes, su familia salía negra, en otras mulatas y después salía blanca o clara, ¿no? Indeterminada. Y me puse a leer de nuevo esa información sobre Paula y ahí es que aparece ese momento en que yo puedo narrar que ella había venido de madres sin, o sea, su familia era de mujeres sin hombres y que se le había cambiado el nombre en un momento dado. Ella, su verdadero nombre no era Paula Ortiz, era María Paulina Marcano, de Canovanillas, Carolina. Ahora no me recuerdo quiénes eran los nombres específicos de la mamá y de la abuela. Su madre bajó a Sabana Abajo a casarse con un hombre 30 años mayor que ella para poderle dar un nombre a sus hijas y que ellas pudieran no ser ilegales, no ser hijas naturales. Y ese Ortiz lo utilizó Paula para para poderse casar y que sus hijas tuvieran una legalidad para poder entrar en la modernidad y llegar a la escuela cuando tú eres hija natural, hijo natural, en el siglo XIX y en el siglo XX, tú no tenías acceso a nada, era como ser un ilegal en tu propio país. Esa memoria de cómo era que se vivía en Puerto Rico de verdad no está escrita en ningún lado, solo está en la memoria oral que mantienen las mujeres, que son las que cuentan a sus hijos y a sus hijas de dónde vienen. Este es tu abuelo, este es tu abuela, este es tu papá, nosotros vinimos de aquí, este era el barrio, llegamos de este lugar, etcétera, etcétera. Los hombres están hechos con el silencio, no cuentan. Como la mayoría de la historia de los afrodescendientes sigue estando en memoria oral. Hay unas grandes discusiones acerca de las reparaciones en que los países coloniales le devuelvan su memoria, sus objetos, su información, sus archivos a los países colonizados. Ni siquiera los tenemos aquí. Mucho de para poder hacer trabajo de investigación tenemos que irnos al archivo de Indias. Ahí no hay Dios que encuentre nada porque no ponen los nombres, no lo categorizan desde un punto de vista de raza,
Muchas veces tú buscas información en las partes de carcelarias, criminales. Ahí es que encuentras de repente los nombres de las mujeres, de los hombres, que ser libre era un crimen, fugarte era un crimen, ser liberto era un crimen, tenías que pagar por tu libertad, ¿no? Entonces todo ese proceso eh, se rehumaniza desde la memoria oral. Hay para cerrar esta parte, hay una cosmogonía bien importante que está basada por la espiritualidad bantú, que es base de muchas de las religiosidades puertorriqueñas nuestras, entre ellas el espiritismo. Y es que tú nombras a tus ancestros, lo que llaman los muertos. O sea, tú te comunicas con espíritus de luz, te comunicas. Y la mamá de Julia, lo que le estaba diciendo a Julia y a Consuelo es, llámenme por mi nombre verdadero para que se puedan comunicar conmigo. Y me consta, porque esa investigación está hecha, la hice. Nadie lo dice, pero yo lo pongo en la novela, que tanto Consuelo como Julia de Burgos eran espiritistas. Y que Consuelo, la hermana menor de Julia, después que Julia murió, me cuenta María Consuelo Sáez Burgos que ella vio a su mamá sentarse en trance para comunicarse con Julia, para tomar determinaciones de qué hacer con publicaciones, si le damos o no los derechos al Departamento de Educación para que ponga los poemas en el currículo, o sea, esas determinaciones legales de doña Consuelo, ¿sabes? Burgos, perdón, de Consuelo Burgos, que era abogada, se hizo abogada mayor y que fue líder sindicalista, ella las tomaba desde también la espiritualidad. Así que yo tenía que meter la espiritualidad ahí. Y en nuestras espiritualidades la memoria es fundamental, la recuperación de la memoria, porque es cuando tú sabes quién tú eres y de dónde tú vienes, tú empiezas a sentirte humana, no una bestia de carga. Entonces, esa otra memoria se levanta como un discurso de rehumanización y reexistencia desde un yo que vale y que tiene espiritualidad, trascendencia. Y ese es el centro de la novela y qué bueno que tú lo pudiste ver. Sí, también mencionaste hiciste un comentario sobre los archivos históricos y en los agradecimientos de la novela me pareció interesante que enfatizaras en que la precariedad del Estado colonial de Puerto Rico también se extiende a la fragilidad de esa memoria y de esos archivos históricos. Y ha sido también en pasadas ocasiones muy vocal sobre este tema y tomando como ejemplo países como Colombia y Brasil que tienen derecho a la lectura y a la creación y regulación de bibliotecas. Háblame un poco de preservar dicha memoria y de contar con ese apoyo aquí en la isla. ¿Lo ves posible? No, no lo veo posible desde el gobierno y desde la no articulación de un plan de desarrollo gubernamental, porque necesitamos mantenernos en este espacio colonial, ¿verdad? Eh, para beneficio sobre todo de los administradores de la colonia, porque sabemos, ¿verdad?, que la gobernanza en Puerto Rico se ha convertido, no importa los partidos, en quién administra el dinero federal, quién otorga los, eh, los contratos de servicios y quién se jalta de dinero público. Entonces, ahora mismo, ¿verdad? Tiraron una ley que minimiza casi, eh, Dios mío, nos deja sin posibilidad de proteger el Instituto de Cultura, y el Instituto de Cultura no es una gente que hace programas de campechadas ni nada de eso. Y son los archivos, las bibliotecas, los documentos, los artículos, las obras de arte, todo lo que podría fácilmente perderse y venderse para pagar la deuda.
Lo mismo las tierras, ¿no? Las tierras son un patrimonio de memoria. Quién tiene acceso a las playas, quién construye dónde, aunque hayan cementerios de esclavizados o yacimientos arqueológicos, pues eso no importa porque vamos a hacer un mall. Eh, no creo que el gobierno de Puerto Rico tenga ningún interés, sobre todo el de ahora, en preservar la memoria, porque si no tienes memoria, tienes un pueblo que no existe, ¿no? Te quieren sacar de las playas, te quieren quitar tus barrios, te quieren quitar la memoria, te quieren que todo eso es orgánico. Y ese no es el plan, no es el plan de la colonia. No es la preservación de la memoria, al revés, es la destrucción de esa memoria que te conecta de una forma íntima, afectiva y política con tu territorio y con una identidad. Pero me parece que es muy importante el momento histórico, ¿verdad? Que va más allá de la educación, va en quién es el dueño de la memoria de nuestro país. ¿Quién es el dueño? ¿Es el Smithsonian? ¿Es el Archivo de Indias? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Son los mormones que tienen archivos de descendencia? Ancestry.com? ¿Quién es el dueño de la data que es tu vida, la que está en tu DNA? ¿Quién es el dueño de eso? Y entonces ahí hay un gran movimiento global eh, que habla, ¿verdad?, de la necesidad de recuperar esta memoria y también de crear leyes, desde el Internet hasta los archivos, desde la data científica y biológica y genética hasta la que estamos produciendo ahora nosotros mismos a través de la red. ¿Quiénes son los dueños y qué se puede hacer con esa información en un momento, ¿verdad?, en que la información es dinero, es una mercancía que se vende? Y ahí entra la discusión de reparaciones. ¿Qué reparaciones se le deben a las personas que han sido vendidas ancestralmente y vendidas futurísticamente, ¿no? Desde su información de crédito hasta su información genética? Y a mí me parece que esa va a ser una determinación y un espacio de mucho diálogo y de mucha organización política para poder defender el derecho no tan solo a la privacidad, porque la privacidad no es lo que a mí me preocupa, es la comercialización de la vida, desde los genes hasta la memoria, que también es una memoria encuerpada, ¿no? De mis dolores, de mis traumas, de mi sanación. ¿Cómo hacemos? O sea, podríamos pensar en un nuevo pacto social que rehumanice esos procesos. Yo creo que la esclavitud, la trata esclavista y la venta de mujeres a través del matrimonio, de niñas, a través del matrimonio, fueron los dos grandes laboratorios de la modernidad de utilizar a las personas como artículos de compraventa, ¿no? Te vendían a ti tu fuerza de trabajo, tu fuerza reproductora, te vendían como ganado. El derecho a matar, ¿no? Si tú te ibas, pues te podían matar, de la misma manera en que todavía los hombres que se sienten que son dueños de sus esposas e hijos, cuando sienten que se les van del control, fíjense que ellos pues no empiezan matándose ellos matan a la esposa, a los hijos y después se matan ellos, ¿no? Ese proceso de violencia sistémica es lo que estamos viviendo a niveles macro, porque todavía no hemos trabajado con el desmantelamiento real de
la trata esclavista y del patriarcado como un sistema no de afecto, sino de compraventa de personas. Y para ya ir concluyendo nuestra conversación, quiero hacerte esta pregunta pues para cerrar nuestra conversación y quiero traer una cita de la escritora afroamericana Toni Morrison, quien también se menciona brevemente en la novela. Y Morrison pronunció estas palabras alrededor del 2016-17 en un momento de gran tensión social y política en Estados Unidos como el de ahora, pero durante la primera administración de Donald Trump. Y dice así: este es precisamente el momento en que los artistas van a trabajar, no cuando todo está bien, sino en tiempos de terror. Ese es nuestro trabajo. No hay tiempo para la desesperación, ni lugar para la autocompasión, ni necesidad de silencio, ni espacio para el miedo. Hablamos, escribimos, usamos el lenguaje. Así es como sanan las civilizaciones. Y pensando en ese contexto y en el momento en el que vimos hoy que a simple vista es un mundo lleno de TikToks y de inteligencia artificial, ¿cómo ves la importancia del rol de la escritora y del escritor en la actualidad? Bueno, volvemos al principio y espero que mi manera elíptica de contestarte tus preguntas tú las puedas, ¿verdad? Crear. A mí, crear en articulación. Em, pero volviendo al principio, estábamos hablando de la historia intelectual de las mujeres Ujú. racializadas como productoras de discursos de humanidad. Eh, a mí me parece, déjame volver a empezar, cuando yo pienso en la Mayra de 13 años que quería ser escritora y esta mujer de 59 años que lo ha logrado y que todavía me falta, ¿no? Un camino gordo por andar, riquísimo, lleno de tropiezos, pero también de mucha esperanza. Eh, Debo agradecer a las mujeres como Toni Morrison, como, uy, Dios mío, como Georgina Herrera en Cuba, como Ángela María Dávila en Puerto Rico, como la misma Julia, como mi Conceição Evaristo en Brasil, como tantas y tantas y tantas colegas ahora en República Dominicana, en Colombia, en todas partes. Y puedo decir los nombres de todas como si estuviera haciendo un árbol genealógico literario, y llamar a las ancestras. Lo puedo hacer. Y gente como Luis Rafael Sánchez, ¿verdad? Que es el primer Ujú. negro en recibir una cátedra Cervantes, que eso pasó el año pasado, o este mismo año, en el 2024. Mira todo lo que tuvo que haber. 200 años de producción literaria sostenida, 200 años. Eso no se da en ninguna escuela, en ninguna universidad, no hay ninguna antología que recoja esos 200 y pico de años de escritura consistente. Eh, yo pienso que lo maravilloso es que no nos pudieron matar. Es decir, que yo no me morí a los 39 años, que yo no me morí a los 60, qué sé yo, a los 58 años, como se murió mi mamá o como se murió Ángela María Dávila, que cada vez somos más y duramos más. Entonces, nuestra voz madura más. Ha tomado 200 años desde que nos ponían bozales en la boca para que no Ujú. pudieran hablar. Esa pieza, ¿verdad? Que nos ponían en la boca cuando nos vendían. eh, y ahora podemos publicar. Así que ha sido un proceso de mucho dolor, pero de mucho triunfo. Estoy de acuerdo con Toni Morrison en que ahora no es el momento de cogernos pena. Cansa, porque uno a veces dice, bueno, ¿y cuándo es el momento en que puedo Ujú. descansar? Quizá cuando te mueras. Pero ahora mismo no es el momento, y en eso quizá algunas personas se van a molestar conmigo, pero no es el momento de pedir eh, sanación. Es el momento de exigir reparación, de afianzar espacios de palabra pública
y sobre todo de crear objetos que recojan nuestra voz. Está bien el internet, pero tiene que haber espacio físico, libros. Creo que en estos momentos es el llamado para que todas las mujeres, todas las personas campesinas, todos los escritores, escritoras artísticas de pueblos originarios, afrodescendientes, afroindígenas, japoneses, de acá, de América, de Aviala, publiquemos la mayor cantidad de libros posible. Y tenemos la tecnología para hacerlo. Está bien la grabación en video, pero tiene que estar el libro, ¿no? Casi como bloques de pirámides que vamos construyendo, ¿no? Casi como si fueran espacios físicos de cemento armado con el que vamos construyendo un camino. Así que sí estoy de acuerdo con ella que este es un momento en que, como siempre, ¿no? Las personas que tenemos algún acceso a la palabra pública, tomemos esos espacios públicos para nombrar y para exigir y para mí, para construir. Esto es algo que lo tengo como mantra, no lo puedo evitar. Construir un mundo de alianzas imposibles. Creo que es lo único que nos va a salvar. Creo que las alianzas imposibles son exactamente con lo que no cuenta el capitalismo neoliberal del mundo moderno colonial en el que vivimos, ¿verdad? No cuenta con que los amarillos, los rojos, ¿verdad? Y los negros nos vamos a unir. No cuenta con eso. Cuenta con que el individuo se va a quedar en su espacio, ¿verdad? Sobrecargado de estrés, de necesidad de supervivencia mal definida, ¿verdad? Porque ahora muchas personas piensan que la supervivencia es tener un par de tenis de $400 y viajar a Jordania a crear contenido versus otras personas que no tienen agua potable. O sea, creo que las alianzas imposibles son reales, inclusive entre las personas que se creen blancas o que se piensan blancas, porque pues las razas no existen. Los blancos no existen, eso es una construcción, los negros no existimos, eso es otra construcción. Lo que hay es una humanidad que tiene que replantearse cómo nos vamos a reunir entre nosotras, entre nosotros, entre nosotros para crear un nuevo mundo que no sea basado en la competencia y el consumo y el poder, sino en las alianzas imposibles, un mundo donde quepan muchos mundos. Así que a lo que dice Toni Morrison le añado eso. Los artistas tenemos que alzar esa voz, tenemos que empezar a hablar de estas alianzas, de esta nueva humanidad. Y como también dice otra de mis escritoras favoritas, Audre Lorde, tu silencio no te va a proteger. El silencio no te protegerá, el silencio nunca protege. Es el momento de que haya más voces que nunca. Yo creo que no hay mejor manera para concluir la conversación que hemos tenido, así que Mayra, muchísimas gracias nuevamente y gracias por tu obra y por el trabajo literario y académico que has hecho a través de los años. Gracias, Valeria. Gracias por esta conversación tan inteligente. Me hiciste pensar y sudar frío. Y también gracias por asumir con propósito esta conversación que dirigiste también hacia donde querías que llegáramos juntas. Claro que sí. Muchísimas gracias.